Hola, mi nombre es Nelva Zambrano y hoy vengo a presentarles la simulación de la práctica número 5. Mi grupo está conformado por el compañero José Andrés Alicastro y mi persona. La actividad número 1 del laboratorio dice así: con los valores de voltaje e impedancias asignados, arme en el simulador el circuito de la figura 7.1. Seleccione y conecte adecuadamente los instrumentos de medición en el simulador y proceda a medir los valores de corriente de fase y de línea, voltajes de fase y de línea, potencia activa y factor de potencia de la carga, y llena la parte de datos prácticos de la tabla 7.1. La figura a simular es la figura 7.1, que es esta de aquí, 7.1. En el simulador procedemos a buscar lo que es las fuentes de corriente alterna, 2 y 3, la conexión a tierra y los elementos resistivos que las lámparas estas a utilizar son 3, 2, 3, y el multímetro con el que se va a medir los valores. Muevo y lo rotamos 90 grados. Le cambiaremos los valores, estos están desfasados 120 grados. Y este menos 120 grados. Los valores de la lámpara son 240 voltios a 100 watts también. 240 voltios a 100 watts. a 100. Y procedemos a hacer la conexión. Fuente 2 con la fuente 3. Conectamos al multímetro. Y estos elementos también se conectan. Conectamos las fuentes también. Y la conexión a tierra. Empezamos la simulación para ver los datos que nos arroja y compararlos. Periodo alterna. Nos da 624,987. Y podemos comprobar con los datos teóricos obtenidos que las corrientes de línea nos da 625 o 0,625 amperios. Nosotros nos da, redondeando, 625 miliamperios. Tiene concordancia, te da 624,987 miliamperios. Y estos valores son los mismos para todas las corrientes de línea.
Ahora procedemos a conectarla para hallar las corrientes de fase. Usemos la simulación. Suprimimos. Y empezamos la simulación a ver los datos que nos arroja el multímetro para las corrientes de fase, que nos da 360,833. Y en concordancia también nos da similar a los datos teóricos obtenidos. miliamperios. Igual que el anterior, estos datos son los mismos para las tres corrientes. Ahora procedemos a buscar los voltajes de línea y los voltajes de fase. Y los voltajes de línea y los voltajes de fase también lo podemos observar con el multímetro, que son 207,846. Y como nos indica, los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase. Entonces, también nos da 207,84 voltios para el voltaje de línea y el voltaje de fase. Son los mismos para los tres voltajes. Ya hemos hallado los voltajes, las corrientes de línea y de fase. Ahora procedemos a buscar los demás datos que nos piden, que son la potencia activa y el factor de potencia. Eliminamos aquí el multímetro, pausamos la simulación, eliminamos el multímetro y procedemos a buscar el multímetro. Suprimir. Giramos el patímetro 2 y hacemos las conexiones. Este se conecta, primero conecto a esto. Aquí este batímetro 2, voy a mover la conexión. Se conecta a esta fuente y este se conecta a esta parte. Luego esta se conecta a esta parte y esto aquí. Conectamos la conexión a tierra y iniciamos la simulación. Vemos los valores de la potencia activa. Y sumando las dos, podemos ver que nos da el valor obtenido aquí de la potencia. Para el siguiente circuito, nos dice que hay que conectar ahora es la figura 7.2, que es la que vemos aquí.
Ok, ahora procedemos a buscar lo que es la siguiente figura. Usamos, suprimir. Y suprimimos aquí también. Esta conexión ya no es. Eliminamos. Y buscamos ahora otra vez los elementos que serían 3 lámparas. Ok, y ahora estas las volteamos. Y esta también. Estas son ahora 120. 20 voltios. Hacemos la misma conexión anterior por aquí. También conectamos aquí y aquí. Ahora buscamos los multímetros para hallar los voltajes de fase y de línea. Multímetro 1, que lo conectamos de la siguiente forma. Y el multímetro 2. Hallamos el voltaje de línea, que es 284. Y el de fase todavía no me da. Ok, para hallar el voltaje de fase, solo desconectamos esto también. Usamos la simulación y desconectamos esto. Y vemos que el voltaje nos da 120. 120 el voltaje de fase y 207,84 el voltaje de línea. Podemos comprobar esos valores. Ok, ahora hacemos la conexión para hallar lo que es las corrientes de línea y corrientes de fase, que son las mismas. Eliminamos esto. Suprimimos. Pulsamos simulación. Suprimimos. Hacemos esta conexión y hallamos lo que es la corriente, que es 833,333 miliamperios, y verificamos que nos dio similar a los datos teóricos, que nos dio 0,83 amperios. 833,333 miliamperios. Y estos son los mismos datos para las 3 corrientes.
Y ahora hallamos lo que es la potencia activa y el factor de potencia también para este circuito. Aquí pausamos la simulación y eliminamos estos valores. También. Y buscamos lo que es los vatímetros. Y el otro vatímetro. Y hacemos la conexión. En negativo su conectación. Y esto aquí. Esto lo conectamos aquí. Y este positivo. Lo conectamos aquí. Y la conexión entera también la conectamos. E iniciamos la simulación para hallar el factor de potencia y la potencia activa. La suma de los dos nos da el valor de 298,79. 299 por ahí, perdón, 300 o 300 o 299. Para la actividad número 3 nos piden ingresar ahora capacitores. Nos vamos al simulador, pausamos todo y eliminamos con las mismas fuentes y estas lámparas también, las cargas resistivas. Movemos un poco por acá. Buscamos los capacitores de 25 microfaradios. Son 3. Bien. Y hacemos la conexión con los multímetros para hallar las corrientes. Y ahora volteamos los capacitores.
la luz tiempo después. Pero me insiste que el papá de ese niño es el que murió. Y hacemos también estas conexiones, conectamos con el multímetro, los capacitores. Eliminamos esto, suprimir y suprimir también. Y empezamos la simulación para hallar las corrientes. Para hallar la corriente de la carga resistiva, conectamos este multímetro. Iniciamos la simulación y este nos da el valor de la corriente de la carga resistiva, que aquí podemos observar que la carga resistiva da 0,83 amperios y nos da 833 miliamperios. Podemos ver la similitud entre los datos obtenidos teóricamente y los datos de la simulación. Y ahora la corriente en la carga capacitiva. Pausamos aquí la simulación y desconectamos este multímetro. Hacemos la conexión completa aquí y este multímetro lo conectamos. Iniciamos la simulación. El valor de la carga capacitiva es de 1,13 y es el mismo valor que nos da en los datos teóricos obtenidos. (1,13 amperios). Ahora con los batímetros procedemos a hallar lo que es la potencia activa. Usamos esto y eliminamos los multímetros. Eliminamos. Creo que está también conectado. Y esto va conectado. Esto también va conectado aquí y todas las capacitancias van conectadas juntas. Ahora con los batímetros todos los eliminamos. Y buscamos lo que es los batímetros. No. Dos y tres. Tercer batímetro. Es la mujer, ¿verdad?
Iniciemos la simulación. Y vemos y con el valor obtenido de los 3 batímetros, lo sumamos y eso nos da el valor de la potencia activa. Gracias.